Estamos con el hombre indicado para analizar estos indicadores claves de la Argentina. Luis Beccaria, muy buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos. Ay, ¿no lo escucho a Luis? ¿Se escucha? Me parece que está muteado el micrófono. Discúlpeme, buenas noches. Bueno, Luis Beccaria disculpas. Es un economista reconocido, doctor en economía por la Universidad de Cambridge en Inglaterra y además fue director del INDEC en los años 84-90, ¿no? ¿Estoy diciendo bien? Sí. Bien. Bueno, también un colega cercano de Todesca, ¿no? Así que pertenece a la mejor versión del INDEC. Hay una discusión eterna en la Argentina sobre indicadores claves como pobreza, actividad económica, crecimiento. Yo tengo esta pregunta puntual. A lo largo de estos años de democracia, desde la recuperación de la democracia en adelante, ¿cuál fue la gestión, cuál fue el año que tuvo el mejor índice de pobreza en la Argentina? Bueno, desde que se mide la pobreza, que desde mediados de los 70, fue ese, ¿no? Los menores niveles de pobreza son los que existían en el año 74, ¿no? Cuando había niveles de salario real elevados. A partir de ahí siempre hubo una tendencia creciente, más marcada en algunos momentos, menos marcada en otras, pero constante crecimiento, los problemas de principios de los 80, los problemas de la segunda parte de los 80 con la hiperinflación. ¿Cuál era el nivel de pobreza en ese momento de los años de hiperinflación en Argentina? Y los niveles de pobreza pudieron estar, es muy difícil la comparación en el tiempo y usted me agarra con los números, pero básicamente esos niveles debieron estar en el 30%, 40% fácilmente en algunos momentos puntuales. Obviamente luego decayeron durante la caída de la inflación, cierta mejora de los salarios reales al principio de los 90, la pobreza disminuyó, pero continuó luego en los 90, ahora como consecuencia no tanto del deterioro de los salarios reales, pero sí del aumento de las complicaciones laborales, aumento del desempleo, aumento de la informalidad. Tuvo el pico más alto, ahí debía haber llegado como al 50%, 40 y pico por ciento en la 2002. En la crisis de 2001-2002, claro. Y luego fue lentamente decayendo, pero nunca pudo perforar los niveles, aún en los mejores momentos, en los niveles del 20-25%. Claro, en la gestión del primer kirchnerismo, el kirchnerismo nestorista, es elogiado por algunos indicadores. Ahora, lo llamativo es que antes de la intervención del INDEC en 2007, ese 2006 la pobreza llegaba a un 26% aproximadamente. ¿Esta cifra es correcta? Sí, alrededor de ese número. Sí, nunca, como le digo, es difícil que haya bajado del 20%. Sí. ¿Hubo algún año después de la gestión de Néstor Kirchner, en las dos gestiones de Cristina Fernández y en la de Cambiemos, donde se haya perforado el piso del 25% o del 20%? Sí. Mire, no estoy seguro. Puede ser que haya bajado al entorno del 20%. A ver, hay un problema en la comparación, porque en ese momento se usaba una línea de pobreza y hoy se usa otra línea de pobreza. Pero yo recuerdo que hacia la estimación que en algún momento se había hecho para el momento final del gobierno kirchnerista 2015-2014, con la canasta anterior, no la que están midiendo ahora, estaba en el entorno del 20%. O sea, el gobierno kirchnerista había llegado a niveles del 20% en un contexto de años de sostenido crecimiento, de mejora del salario real, cierta mejora en la distribución del ingreso. Todo esto coadyuvó a un descenso a esos niveles, pero estamos hablando de niveles del 20% que seguían siendo, claro, 2 veces o 3 veces los de mediados de los 70, más allá de todas las dificultades de comparación que existen con esos números cuando usted compara 30 años. Sí. Ahora, en relación a la tasa de empleo formal, también hay una idea de que hace unos 11 o 10 años que está estancada en 42%. ¿Cómo está comportándose en los últimos años? ¿Se ha habido una mejora o es efectivamente ese es el techo y no se ha podido mover de ahí? Sí. Ese nombre de tasa de
informalidad puede significar varias cosas, ¿no? Porque tenemos por un lado el peso de aquellos empleos asalariados que no están registrados, que son informales, ¿no? Los asalariados informales, que dentro de los asalariados están en el entorno del 35%. Ese nivel se redujo desde el 2003 para acá se redujo, pero se redujo hasta el 2007, 2008 aproximadamente. Allí la situación se estancó y no se ha modificado, salvo en los que ha habido un crecimiento del 2018, 2017, ha habido un crecimiento lento de la informalidad. La otra cuestión la otra expresión de la informalidad son más bien los trabajos por cuenta propia, que también conllevan alguna evasión de alguna normativa fiscal, de alguna normativa de seguridad social. Ahí la disminución, normalmente la Argentina tenía 25% de trabajo por cuenta propia, no todo es informal, ahí había también los profesionales independientes, pero este sector también fue disminuyendo más levemente en los años de la expansión post salida de la convertibilidad, y volvió a crecer nuevamente algo en los últimos años previos a la pandemia, en los años 18, 19. O sea que, a ver, la estructura en términos laborales de la informalidad mejoró un poco en los 2000 de niveles muy elevados, pero sigue siendo una característica estructural de esta economía a niveles todavía superiores a los de la década del 70. Los indicadores que se están dando y se están consolidando en este particular año 2020 con la pandemia, con medidas restrictivas para contenerla, restrictivas en cuanto a la economía, ¿qué Argentina están perfilando? ¿A qué se parece esta Argentina 2020 en relación a la Argentina de los años pasados? A ver, este es un episodio absolutamente extraordinario en términos de análisis de la situación, análisis en general de la economía, de la sociedad y obviamente del mercado de trabajo, ¿no? No podemos analizarlos con los mismos parámetros de cualquier otra coyuntura recesiva, ¿no? Normalmente uno cuando sucede una situación de esta, el año 2001, la crisis del 2008, lo reciente del 2018, lo que tenemos es gente que se queda sin trabajo porque las empresas no pueden vender, tienen que reducir sus planteles, entonces hay una caída en general del empleo más formal, y a veces el empleo por cuenta propia o el empleo informal sale como a compensar, ¿no? La gente no encuentra alternativas en la economía formal y trata de generar algún recurso a partir de una actividad informal, pero de cualquier manera tenemos un aumento en la tasa de desempleo. En nuestros países la tasa de desempleo siempre es un indicador parcial de la realidad laboral, precisamente por la elevada informalidad. Claro, claro. En este contexto tenemos una situación particular porque lo que tenemos acá es lo que llamamos una restricción de oferta. Acá tenemos una imposición por causa de la pandemia de una limitación a que la gente salga a trabajar o que un conjunto importante de los ocupados salgan a trabajar. Esto hace que los trabajadores asalariados formales ha habido un descenso relativamente leve, ahora 200.000 puestos de trabajo, sí, pero leve, pero tenemos un problema con los trabajadores por cuenta propia, que no han podido salir a trabajar, que cómo los contabilizamos, la encuesta, el comunicado los contabiliza como inactivos, ¿no? Han dejado de trabajar, ¿por qué? Porque no están buscando trabajo, están esperando que se termine la pandemia para continuar trabajando. Entonces, le propongo la última pregunta y es ¿cómo se compara la situación de Argentina con otros países de la región? Uruguay, Chile, Perú, Brasil, en relación a esos indicadores en el medio de la pandemia. Usted ha trabajado en la CEPAL, así que tiene una mirada panorámica de América Latina. Sí,
Sí, es similar. O sea, lo que uno observa en estos países es que la tasa de desempleo crece, pero no de manera extraordinaria, con algunas excepciones. Colombia creció mucho, pero ya tenía una tasa de desempleo muy elevada. Y lo que tenemos es una fuerte caída del empleo. Lo que cayó en Argentina y en estos países es la cantidad de ocupados. Cayó, para darle idea, entre el segundo y el primer trimestre de este año, los ocupados totales en Argentina cayeron 20%. Hay 20% menos de trabajadores ocupados, y la mayoría de estos trabajadores que perdieron el empleo son trabajadores por cuenta propia, que no pudieron continuar trabajando y, como le digo, esperando la vuelta a la relajación, y muchos de ellos ya lo han comenzado a hacer, la relajación de las restricciones, y por otro lado los trabajadores no registrados, que han sido sí despedidos, y algunos esperando. Y eso es lo que pasó en general, con mayor o menor intensidad, en América Latina. Bien, muchísimas gracias, Luis Beccaria, por este panorama que nos permite pensar, bueno, el efecto real de lo que estamos pasando y cómo se relaciona con, bueno, la Argentina a lo largo de los años de democracia. Muchas gracias, muy buenas noches. No, de nada, a sus órdenes, gracias. Vilma, me parece interesante